Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones en Génesis. Hoy me corresponde predicar, si así el Señor lo dispone, durante todos estos minutos, poder predicarles de Génesis capítulo 13. Yo quiero que vayamos buscando en nuestras Biblias Génesis capítulo 13. Hoy es el sermón número 2 de la segunda parte de la serie, el sermón número 22 de la serie completa desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 12 que vimos el domingo pasado con nuestro pastor Ángel. Lamentamos también lo que ocurrió con la familia de nuestro pastor. Sin embargo, hermano, yo les ruego que estemos orando en el transcurso del día por su familia y por la pérdida del hermano de nuestra hermana Berenice, esposa del pastor Ángel. Así que les rogamos que estemos también orando por ellos, que el Señor les fortalezca en medio de cualquier situación que estén pasando, y que nosotros, como lo dije temprano en la mañana, nosotros conocíamos a Arturo, quien nos visitó varias veces a nuestra iglesia local. Entonces vamos a estar exponiendo, mis hermanos, Génesis capítulo 13, vamos a estar exponiendo todo el capítulo. Quiero que vayamos a nuestra Biblia y leemos Génesis capítulo 13, pero solo vamos a leer, para iniciar, del versículo 1 al versículo 4, el cual es nuestra parte introductoria del sermón. Quiero preguntarles nada más, ¿se escucha perfecto? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien a la distancia? Bien, Juanqui, gracias. Entonces, hermanos, vamos a leer Génesis capítulo 3 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Amantísimo Rey y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por el enorme privilegio, bendito Dios, de poder, Señor, permitir que nos reunamos más allá de los decretos que hacen en esta ciudad, más allá de las prohibiciones que tenemos para salir a las calles, Señor. Tú, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia y por tu divina providencia, Señor, has provisto medios tecnológicos para poder reunirnos el día de hoy, Señor. Sabemos que esto no es lo mismo que unirnos juntos como un solo cuerpo, presentándonos como un sacrificio vivo delante de ti, Padre, pero sí sabemos, Señor, que podemos enseñar a través de las Escrituras tu palabra, Señor, no perder ninguna oportunidad que nos da tu divina providencia, Señor, para encargarnos de los asuntos del reino, Señor. Te doy las gracias, Padre amado, por cada uno de mis hermanos, amigos, visitas que están conectados en esta mañana, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú pongas un corazón, Señor, enseñable en cada uno de nosotros, un corazón sin preceptos, Padre amado, sino con un corazón en donde querramos conocerte más a ti, Señor, al Dios de gloria, al Cristo de gloria, al Espíritu que ha obrado en cada uno de nosotros, Señor. Así que te rogamos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, que tú obres en cada corazón aquí presente, Señor, de una manera sobrenatural y sobreabundante, mi Rey, el cual, Señor, podamos meditar en tu palabra de tal manera de ponerla por obra, Señor, para la alabanza y gloria de tu gracia, mi Rey. Así que te pedimos, Señor, que no sea yo, Señor, impedimento para que tu palabra cumpla con el propósito por el cual tú has permitido el día de hoy que se predique, Señor. Así que te rogamos que tú sigas obrando en nuestras vidas de tal manera, Señor, que podamos traerte gloria a ti. Te lo pedimos, Señor, sabiendo, Señor, que tú siempre nos escuchas a nosotros, Padre, como hijos tuyos, en virtud de la obra de Cristo, para tu gloria, Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo en medio de la predicación. Amén y amén. Mis hermanos, si hay algo que me sorprende de la historia de Abraham como padre de la fe, no es precisamente Abraham.
Pareciera que fuera el protagonista, porque las líneas que veremos entre el capítulo 12 que vimos la semana anterior y hasta el capítulo 25 no paran de hablar de este hombre. Sin embargo, amados hermanos, el verdadero protagonista de esta historia es el Dios de Abraham. Abraham es simplemente un instrumento en manos de un Dios que es 3 veces santo, poderoso, majestuoso, inmutable, y que al final hará su perfecta voluntad, hará su perfecta y eterna voluntad. Por ello, siempre es importante interpretar cada cosa que pasa con este hombre, Abraham, no a la luz de lo que él hizo o no hizo, sino a causa de la promesa dada a nuestros primeros padres en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Lo recuerdan cuando lo vimos muchas veces en nuestra primera parte de la serie de Génesis? Bueno, a la luz de esa promesa dada por Dios a Adán y a Eva, y por cierto a toda su creación y a todos los suyos, con base en esa promesa, es que ahora podemos interpretar a la luz de esa promesa y aún la promesa dada al mismo Abraham en el Génesis capítulo 12. Dios va mostrándola progresivamente. Dios va revelando algo más progresivamente. En Génesis capítulo 3, versículo 15, tal vez si nos quedáramos con eso que la historia lo ha llamado como el protoevangelio, podemos decir, pero aquí falta mucho, no entiendo. Bueno, en Génesis capítulo 12, Dios empieza a mostrar algo más de esa promesa que dio a nuestros primeros padres en el Edén. Entonces, mis hermanos, no es Abraham, es Dios quien protagoniza esta y todas las historias que podemos encontrar a la luz del Antiguo Testamento. Abraham inició en la fe gracias a que Dios lo escogió y le dio una orden que este hombre no rechazaría. Y él no la pudo rechazar porque sencillamente fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios no vio algo particular en Abraham. Sin embargo, le plació decirle que se fuera de su tierra, que dejara a sus parientes, y Abraham confió en Dios. No era su fe, era el objeto de la fe en quien Abraham confiaba. Quiero que esto quede en sus mentes, amados hermanos. No es la fe de Abraham, es el objeto de la fe de Abraham. No podemos tener fe en nuestra fe, debemos tener fe en el objeto correcto, y nuestro objeto correcto de la fe es Dios mismo, es Dios mismo. Y gracias a ese mismo objeto de la fe, Dios mismo, Abraham continuó caminando, confiando en el Dios soberano que le habló para que se fuera, dándole la promesa que dice Génesis capítulo 12. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sin embargo, hermanos, este varón, Abraham, al igual que cualquiera de nosotros, al igual que cualquier creyente en cualquier época de la historia de la humanidad, al igual que cualquiera de nosotros que está aquí presente, menguó en la fe, mostrando el pecado de la incredulidad a la primera necesidad que vivía, a la primera hambruna que padeció, y por ello desvió su camino para irse a Egipto, a donde Dios ni siquiera lo había enviado. Pero no solo eso, sino que tuvo que mentir y hasta vender a su mujer al mejor postor para que este hombre no fuera asesinado según él, porque Sarai era de bello parecer. Dios no le dijo vete para Egipto y vende a Sarai para que no te maten. No, eso fueron ocurrencias del mismo Abraham a causa de su pecado, a causa de que su fe había menguado. Pero Dios, nuevamente Dios, quien es rico en misericordia y por el puro afecto de su voluntad, pero sobre todo, nuevamente, a causa de la promesa dada por él desde el inicio de los tiempos, protegió a Sarai. Porque de allí, hermanos, de su linaje vendría la promesa. Hizo juicio a Abraham, Sarai y todo lo que poseía de Egipto. Mis hermanos, no descansemos en que si Faraón había hecho algo bueno o había hecho algo malo, si Faraón no sabía que Sarai era esposa o mujer de Abraham,
No, mis hermanos, debemos entender el texto a la luz de la misma promesa. Recuerden lo que estudiábamos el domingo anterior en nuestra escuela dominical, el hilo rojo de la salvación, el hilo rojo de la promesa. Ese hilo rojo era la promesa que Dios había dado a Abraham, y por causa de esa promesa Dios iba a hacer lo que tendría que hacer para cumplir con lo que él mismo prometió a la creación, a los suyos, a los escogidos. Y es ahí donde se encuentra entonces esta escena que comenzamos a leer el día de hoy. Abraham subió desde Egipto, ya vuelto de su fe. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Cuando nuestra fe mengua, mis hermanos, pero recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros y la promesa de su retorno nuevamente, vamos a Él en arrepentimiento y el Señor nos levanta y nos vuelve al camino. Algo así pasó con Abraham. Al ver la misericordia de Dios a causa de su promesa dada en Edén y confirmada a este siervo de Dios, y subió a Egipto y volvió a donde había comenzado, al lugar donde su tienda había estado al principio, al lugar del altar que antes había hecho allí. Y en acción de gracias, Abraham, dice la escritura, que invocó el nombre del Señor. Seguramente, mis hermanos, su alma había sido restaurada y allí invocó el nombre de Jehová. Podríamos suponer que en acción de gracia por lo que había sido librado a causa de su propio pecado. Y esto es lo que ocasiona no nuestra fe, mis hermanos, y quiero insistir mucho en eso, sino en el objeto de nuestra fe, el cual es Dios mismo. En nuestro sermón del día de hoy, el cual es titulado Cuando la fe es en Dios, quiero que veamos que no es por nuestra fe, sino por el objeto de nuestra fe y su promesa, lo que hacen que nuestras vidas ocasionen muchas cosas como lo ocasionó en este capítulo 13. A Abraham, a la luz de qué? De los ya reconocidos por todos ustedes, tres encabezados. El primero de ellos, cuando la fe es en Dios, nos da sabiduría para actuar. Eso lo vamos a estar viendo entre el versículo 5 y el versículo 13. Cuando la fe es en Dios, esperamos sus bendiciones. Eso lo vamos a ver entre el versículo 14 y el versículo 17. Y en tercer y último lugar, cuando la fe es en Dios, nos rendimos en adoración. Y eso lo vamos a ver en el versículo 18. Las riquezas no solo dan lugar a la discordia, siendo las cosas por las que más corrientemente se pelea, sino que también pueden incitar un espíritu contencioso, haciendo que la gente se enorgullezca y se ponga codiciosa. Mío y tuyo son los grandes productores de rencores, discordias y divisiones del mundo. Y es lo que podemos ver en nuestro primer encabezado. Cuando la fe es en Dios, nos da sabiduría para actuar. Versículos del 5 al 13. Leo para ustedes. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlo para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro.
Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma, dice la Escritura, eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. La prueba anterior tuvo su origen en la escasez. ¿Recuerdan? Abraham menguó por causa de la escasez terrenal y eso fue que se fuera a Egipto. La prueba con Lot se debe ahora a la abundancia alcanzada en Egipto y al problema de la tierra. ¿Sí ven? No eran las riquezas en sí mismo, es el corazón lo que ocasiona los problemas. Aunque el pasaje anterior no lo especifica, aparentemente Lot también fue con Abraham y ambos se enriquecieron en Egipto. Abraham vuelve a Canaán con Lot y se instala nuevamente cerca de Betel. Una vez más reconoce a Dios en adoración pública y compromiso de lealtad. Esta es una de las características de Abraham. En toda circunstancia y lugar adora a Dios. Posiblemente en este acto Abraham se compromete nuevamente a cumplir el llamado de Dios, arrepentido de su falta anterior. En su actitud, Abraham es modelo del creyente en Cristo, quien no debe dejarse enredar por el pecado, sino despojarse y seguir la carrera que tiene por delante, como nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, despojaos de todo peso, ¿cierto? Pero en medio de la dedicación, entonces, ya cuando todo parecía que todo había vuelto a la normalidad, Abraham menguó, pero otra vez el Señor lo restauró. Y ahora sí volvió Abraham y Lot felices y contentos, llenos de bienes y de toda cosa, de abundancia y todo lo demás. En medio de toda esa dedicación surge un problema. Ahora la tierra no es suficiente en recursos para los ganados de Abraham y Lot, lo cual crea una situación de hostilidad entre los siervos de ambos, entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Además, los cananeos y fereceos estaban establecidos también en aquel lugar, no dejando mucha tierra disponible y significando siempre un peligro de ataque en caso de que se iniciara una contienda. Abraham decide que la mejor solución es la separación entre él y Lot y toma la iniciativa en ofrecer que Lot eligiera el terreno que más quisiera. Abraham le dice a Lot, elige tú. Abraham a cambio acataría dicha decisión y permanecería en territorio separado. Lot, después de una inspección y evaluación exacta de la situación, elige la llanura del Jordán. En contraste con la estrechez e inseguridad de riego, porque no había tanta agua, la llanura del Jordán era bien regada y prácticamente igual al lugar en Egipto de donde regresaran recientemente. Además de ser ideal para el ganado, la llanura tenía centros de población que ofrecían posibilidades comerciales ventajosas para Lot. Eventualmente, Lot termina habitando en Sodoma, una de esas ciudades, pero con una población pero muy pecadora. Según la evaluación bíblica, Lot encuentra en este lugar prácticamente una réplica de la buena vida que tuvo en Egipto, sin peligro político, pero con grave peligro por el pecado de Lot del lugar de Sodoma y Gomorra. La iniciativa de Abraham en sí misma muestra su bondad y práctica de ser de bendición, además de una sabiduría que solo podría provenir del Dios Altísimo, hermanos. No era Abraham el sabio de sabios, sino que su sabiduría descansaba una vez más en la promesa hecha a él en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Él podía haber expulsado a Lot y se acabó el problema. Él podía hacerlo su subordinado, decirle, Lot, ahora trabajas para mí. O incluso él pudo adoptarlo como a su hijo y terminar el conflicto. Sin embargo, Abraham toma la decisión de la separación, la decisión de Lot, que era la más sabia humanamente hablando, favorece, hermanos, al propósito de Dios para Abraham.
Primero, porque Abraham permanece en la tierra que Dios le prometiera. Esto significa una dependencia mayor de Dios en cuanto al sustento físico, es decir, a todo lo que tiene que ver con el alimento, y sobrevivencia política, el peligro de exterminación. Recuerde que Abraham estaba cerca de los cananeos y los fereceos. En segundo lugar, porque Lot se separa permanentemente de él, dejando de ser un candidato potencial de adopción como heredero, y así tentar una buena sustitución a la promesa hecha por Dios a Abraham de la descendencia. Es decir, Abraham se iba a quitar el peso de poder pensar que llegado a viejo, junto con su esposa, no iba a poder tener hijos. Entonces de pronto él pensaba que la promesa venía a través de Lot. Entonces vamos a adoptar a Lot porque de allí viene la promesa. Abraham fue librado de eso. Y en tercer lugar, porque Abraham demuestra que los valores espirituales tienen en su vida la prioridad y no son negociables. Los tesoros de los egipcios, al igual que en Moisés, no serían los determinantes ni los móviles de su peregrinación terrenal. Cuán acertada viene la oración del proverbista que no prefiere ni riquezas ni pobreza para no ser tentado a perder su relación con Dios. Proverbios capítulo 30, versículos del 7 al 9. El apóstol Pablo advierte con claridad los peligros de las ambiciones de enriquecimiento y declara con autoridad cuál es la verdadera riqueza para el creyente. Mis hermanos, podemos ver a través de las escrituras que Abraham y Lot eran justos. Cuando vemos la segunda carta de Pedro, podremos mirar esto. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 7. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Recordando en medio de quienes vivía Lot en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, hermanos, podemos ver dos decisiones abismalmente diferentes. Mientras que uno estaba pensando, mientras que Lot se dejó atraer sus ojos por lo hermoso que se veía a pesar de ser rico, porque ya Lot era rico. Recuerden que el motivo de la separación era porque sus bienes y los de Abraham no cabían en el mismo lugar. Pero aún así, Lot dejó atraer sus ojos por lo hermoso que veía. A pesar de ser rico, aún su corazón deseaba más y por ello eligió vivir en una tierra que comercialmente le ayudaría en sus propósitos. Pero por el otro lado, hermanos, vemos a Abraham, esperó la decisión de su sobrino Lot y él asumiría la otra parte más allá de donde le tocaría. Más allá de donde le tocaría. Mis hermanos, la única explicación que podríamos encontrar a tan abismal diferencia en la decisión del uno y del otro es sencillamente, y recaigo nuevamente en ello, en la promesa dada a Abraham. Hasta este punto Abraham aprendió la lección y prefirió esperar en Dios, porque el Todopoderoso había prometido, a pesar de estar en un lugar estrecho, una nación grande en donde sería bendecido, en donde su nombre sería engrandecido, en donde serían benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Abraham decidió esperar en esa promesa dada a él. Esta vez no quería observar con sus ojos a pesar de toda la necesidad que podría tener junto con Lot. Aquí estoy estrecho, quizás yo tengo más bienes que él, me conviene irme de aquí y dejar a Lot acá. No, mis hermanos, Abraham descansó en la promesa dada por Dios. Dada por Dios, más allá de su estrechez. Más allá de que en la misma promesa iba implícito de que él sería una nación grande en medio de esa estrechez. Pero la pregunta, hermano mío, que te quiero hacer en esta mañana es si cuando te enfrentas a cualquier circunstancia donde tienes que tomar decisiones importantes, te pregunto, ¿tus decisiones tienen la vista puesta en la eternidad o en esta tierra que pasará algún día? ¿Tienes la preferencia de Lot, quien miraba las cosas terrenales, o como Abraham, quien aprendida la lección fue sabio a causa de la promesa hecha a él por Dios mismo? Cristo nos salvó y ha prometido volver, ¿cierto?
Entonces te pregunto, hermano, tus decisiones, cualquiera que tomes, sea pequeña, sea grande, sea la circunstancia en la que estés, sea por enfermedad, sea por muerte, sea por cualquier cosa, en cuando estés en abundancia incluso, que parece ser bueno, tus decisiones siempre van encaminadas a ese día de tu encuentro con nuestro Redentor. Nuestras decisiones será que van encaminadas cada día apuntando a aquel que nos vino a salvar algún día y a aquel que prometió volver algún día por nosotros, o sencillamente tendremos la mirada como Lot. Pero la respuesta de Dios, hermanos, no se hizo esperar. Luego que Abraham se separa de Lot, fue afirmada la promesa dada en el capítulo 12, versículos 1 al 3. Y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Cuando la fe es en Dios, esperamos sus bendiciones. Cuando la fe es en Dios, esperamos sus bendiciones. Versículos del 14 al 17 dice el Señor. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Dios no queda ajeno a su promesa, amados hermanos. Hay tres ingredientes importantes que se mencionan en esta reafirmación. En primer lugar, Dios da a Abraham una idea más concreta de la extensión geográfica de la tierra prometida. Abraham vivía en la zona montañosa de Betel, según nos dice el capítulo 12, versículo 8, desde donde visualmente se podía abarcar una gran extensión del territorio. En segundo lugar, la promesa ahora incluye a Abraham y no solamente a su descendencia, como lo decía en el capítulo 12, versículo 7. A pesar de la presencia de los cananeos y fereceos, Dios manda a Abraham a recorrer todo el territorio porque ya le pertenece. Todo le pertenece al Señor y el Señor le ha dicho a Abraham: recorre todo eso porque eso es mío y te la daré. Lejos de sentirse oprimido porque el territorio estaba ocupado, ahora Abraham se siente libre de moverse y buscar el lugar que más le conviene y no limitarse a territorio cedido o despreciado por los habitantes locales. En tercer lugar, Dios da a Abraham una idea comparativa de lo que será su descendencia, tan numerosa que sería imposible contarla. En este momento, Abraham no tenía hijo. ¿Recuerdan? Abraham y Sarai no tenían hijos aún. Y Abraham no tenía hijos y su remota posibilidad de adopción a Lot, que era lo más cercano a un hijo que podría tener, como hijo, se había desvanecido, pues ya se había separado de Lot. Pese a todo, hermanos, pese a toda esa gran circunstancia o el escenario en donde Abraham se ubica, Abraham decide vivir confiado y pendiente de la promesa de Dios. Mis hermanos, Dios es fiel a su promesa y cuando nuestra fe está puesta en el Dios de la promesa, debemos esperar sus bendiciones. Abraham, a diferencia de Lot, no había elegido tierras, versículo 11, sino que de lejos o lejos de salir perdiendo, disponía de la palabra del Señor: te daré la tierra a ti y a tus descendientes. Además, esos descendientes serían tan numerosos que ningún censo podría contenerlos. Las promesas reiteradas y los temas recurrentes de las personas y la tierra le permitieron creer que todo saldría como el Señor había dicho. Ahora tiene que emprender un peregrinaje de fe y recorrer toda la vastedad de aquella tierra para reclamarla para sí, según el mandamiento del Señor. En otras palabras, mis hermanos, debe apropiarse del regalo de Dios y disfrutarlo, apreciando todo lo que esto conlleva. Amados, cuando veo esta historia de Abraham,
en donde Dios es el protagonista, hago la comparación de lo que nos ha sido dado a nosotros a causa de nuestro Señor Jesucristo, a causa de su sacrificio perfecto, a causa del cumplimiento de la misma promesa dada por Dios. No puedo describírselo, mis hermanos. Yo no puedo describírselo mejor de como Pablo lo escribió en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Y leo para ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Oh, mis hermanos, cuánta gracia de Dios, cuánto amor, sin haber hecho lo bueno o lo malo, nos escogió y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mi hermano, ¿alguna vez te has preguntado cuáles son esos lugares celestiales que nos han sido dados a causa de Cristo? Esos lugares, a pesar de que no los conocemos aún, podemos hacernos la imagen más excelsa que pueda salir de nuestra mente. Imagínate la imagen más excelsa que pueda salir de tu mente. Aquellos hermanos que son creativos, que trabajan en creación, crean tu mente el lugar más excelso que puedas imaginar, más excelso. Y aún, mis hermanos, nos quedamos cortos. Nuestras mentes no pueden comprender todo lo celestial que nos será dado el día que estemos con Cristo, mis hermanos. Nuestra mayor bendición no es la salvación. No seamos egoístas. Nuestra mayor bendición es Cristo mismo, aquel que la ocasionó. Él es nuestra mayor bendición, no es nuestra salvación. La salvación solo es la consecuencia de lo que Cristo ya hizo, de la promesa dada en Génesis 3:15, de la promesa confirmada en el Génesis capítulo 12, de la promesa que le confirma nuevamente y la promesa que se va mostrando progresivamente a través del Antiguo Testamento es cumplida en el nuevo pacto en Cristo, y es Él nuestra mayor bendición, mis hermanos. Es Él nuestra mayor bendición, no es la salvación. La salvación es consecuencia de esa bendición dada a nosotros por el Padre, mis hermanos. No eres tú la mayor bendición de tu vida, ni tu salvación. Es Cristo nuestra mayor bendición, mis amados hermanos. Y ya fue prometido para nosotros. Así que roguemos a nuestro Padre todos los días mientras estemos en este mundo terrenal, mientras estemos padeciendo cualquier cosa, mientras que tengamos que tomar decisiones que muchas veces, mis hermanos, a los ojos humanos no son buenas. Roguemos, grábate en tu mente, roguemos al Padre día tras día. Danos a Cristo y no nos des más nada. Danos a Cristo y no nos dé más nada. No necesitamos a más nada, mis hermanos. Solo necesitamos a Cristo. Cristo y solo Cristo es nuestra mayor bendición, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Ya pertenecemos a Cristo, mis hermanos, pero sobre todo Él pertenece a nosotros, no solo por el tiempo aquí, sino por toda la eternidad. Por toda la eternidad, mis hermanos. Por toda la eternidad. Wow, tremenda bendición que nos ha sido dada a nosotros. Así que, hermano, nunca pienses en esos lugares celestiales, en eso que te acabé de poner a que te imaginaras. Si Cristo no está en ese lugar celestial, estás pensando en banalidades, mis hermanos. Están pensando en banalidades porque es Él el centro de ese lugar celestial. Que estemos con Él eternamente y para siempre. Pero mis hermanos, Abraham, habiendo recibido la confirmación de la promesa de Dios, solo pudo llevarlo a una sola cosa, y es esto lo que nos lleva a nuestro último encabezado, al tercero. Cuando la fe es en Dios, nos rendimos en adoración. Cuando la fe es en Dios, nos rendimos en adoración.
Versículo 18. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Así es que Abraham se establece en Manre, al norte de Hebrón. Esta era una ciudad cananea situada a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Se convierte luego en el hogar de Abraham y un centro de adoración importante. En este lugar, Abraham nuevamente edifica un altar a Jehová. Aunque esto nos parezca repetitivo y rutinario, tiene un significado muy, pero muy importante. Además de indicar adoración a Dios, la construcción y dedicación de altares por Abraham indica que ese territorio pertenece a Dios y se dedica para el propósito designado de Dios. Y lo dedicó al Señor, que había hecho la promesa solemne de darle la tierra. De esta manera reclamó la zona como el don del Señor para su posteridad, y durante considerables periodos vivió allí él mismo en posesión consciente del derecho sobre toda la tierra. Él decidió vivir allí mismo. En el pensamiento religioso de la época, los dioses locales eran dueños de los territorios y la población. Las divinidades extranjeras no tenían ningún poder ni posibilidad de acción. Abraham proclama que ese territorio es de Jehová, su Dios, y que su protección y ayuda está en Jehová, a quien le dedica toda su lealtad. Toda su lealtad. Este era el tercer lugar donde edificó altar en que adoró a Jehová. La elección de Lot pareció en el momento prometerle grandes dividendos, pero no lo colocó en una situación Lot fue colocado en una situación virtualmente explosiva que vamos a ver seguramente en los capítulos subsiguientes. Juzgándola a la luz de las costumbres de aquellos tiempos, la generosidad de Abraham parecía redundar en su propio daño. Abraham fue generoso con Lot y eso ocasionó que Lot se llenara de deseos carnales y de cosas temporales. Sin embargo, por la virtud de las promesas del Señor y su ayuda, la decisión de Abraham le trajo ricas ganancias. Y la única respuesta del hombre ante las bendiciones de Dios a causa de su promesa es rendirse en adoración, mis hermanos. Mis hermanos, luego de ver las bendiciones espirituales en los lugares celestiales que tienes en Cristo, te pregunto, ¿será que te rindes en adoración como Dios es digno? ¿Es esta nuestra respuesta o más bien creemos que nos merecemos eso y algo más? Recuerda lo que nos dice Pablo en Efesios, que él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Será que te rindes en adoración como Dios es digno de ello? ¿Es esa nuestra respuesta? ¿O más bien creemos que eso no los merecíamos y por eso Dios está haciendo lo propio? Amados, todo lo que tú tengas en este momento, llámese como se llame, tienes una buena posición económica, tienes un buen trabajo, tienes una familia ejemplar, tienes cualquier cosa que a los ojos de este mundo se ve atractivo, llámalo como lo tengas que llamar. Eso hace parte de la misericordia de Dios para con nosotros y debemos darle gracias. Debemos darle gracias por todas esas cosas. Pero que Dios nos haya salvado, aún mereciendo el castigo eterno, no habiendo hecho mérito alguno para que nos salvara, más y muchos méritos para que nos condenara, pero aún así Él decidió unilateralmente salvarnos para compartir con nosotros algún día en la eternidad y estar con Cristo. Si eso, mi hermano, si eso no te lleva a adorarle a Él, no habrá ninguna otra cosa que no lo pueda hacer. Y si lo hace, ciertamente no eres hijo de Dios. Si hay algo diferente a esto que te hace ir al Señor en adoración, permíteme decirte que dudo de tu fe. Mis hermanos, entiendan esto en sus mentes.
Cristo traspasó el tiempo, el Dios atemporal, el Dios que no tiene tiempo, el Dios atemporal se metió en el tiempo para vivir una vida que tú y yo teníamos que vivir y vino decidido a morir como tú y yo merecíamos morir. Esa vida de Él satisfizo todas las demandas del Padre hasta tal punto que el Padre imputó nuestro pecado en la humanidad de su Hijo para darnos entonces vida y vida en abundancia, imputándonos a nosotros su justicia perfecta. Tal sacrificio de Cristo es suficiente para el Padre y su amén a esto fue la resurrección que celebramos cada domingo de nuestra vida. Cristo ha resucitado y eso es suficiente. El justo viviendo por los injustos. El eterno vino a morir por nosotros que somos temporales en esta tierra. Esa fe que depositamos en Dios para creer todo lo que ha hecho por nosotros debe ser la que nos lleve a rendirnos en adoración, sin perder el asombro en primer lugar y en segundo lugar, sin perder la expectación de que algún día, amados, algún día estaremos eternamente y para siempre con nuestro bendito, amantísimo, santo, justo, bueno, perfecto, incomparable Señor Jesucristo. Mi hermano, nunca olvides esas dos cosas. No pierdas el asombro por la cruz y lo que Cristo ha hecho por nosotros, y no pierdas la expectación de que Él volverá, ya no como siervo, sino como juez por nosotros que somos su pueblo, mis hermanos. Nunca olviden esto, nunca pierdan el asombro, nunca pierdan la expectación, mis hermanos. Pero si hay alguien en esta reunión que no conoce de Cristo, o si pensó conocerle y hoy se da cuenta de que no, amigo, estás a tiempo. El Señor prometió salvación para todos aquellos que se presentan delante de Él con un corazón contrito y humillado. Aquellos que reconocen su pecado y la necesidad de un Salvador. Aquellos que no piensen como Lot en un reino aquí y ahora, que puedan sacar beneficios terrenales, sino para aquellos que como Abraham, a pesar de haber fallado, una vez más coloca la confianza en quien la debemos colocar, y es en Dios y su promesa. Aquellos que a pesar de cualquier circunstancia, amigo mío, no sé qué circunstancia estás viviendo, no lo sé y no lo sabré. Seguramente yo no soy ni profeta ni brujo, pero Dios sí lo sabe. Cualquier circunstancia, descansa en Dios, que es el Dios de salvación. Así que, amigo mío, corre a los pies de Cristo en arrepentimiento y pon toda tu confianza en el único que es digno de confiar, en nuestro bendito Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y majestad por siempre. Amén y amén. Bendito Padre y nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias porque nos has permitido una vez más, Señora, a pesar de la transmisión, a pesar de que el internet se quiera caer, bendito Dios, tú cumples con el propósito por el cual tú has permitido que hoy se predique tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra, oh Rey. Tú eres un Dios providencial, Señor, y tú provees a tus hijos de los recursos necesarios para que tu palabra siga avanzando en medio de este mundo cruel e incrédulo, Señor, que necesitan a un Salvador como nosotros lo tenemos, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a seguir siendo fieles a ti, bendito Dios, a seguir siendo fiel a tu palabra, mi Rey, más allá de cualquier hombre en esta tierra, bendito Dios. Que podamos poner nuestra confianza, Señor, solo en ti, bendito Dios, y en que tú has prometido a un Salvador que ya vino por nosotros, Señor, que ya vino y nos ha salvado, bendito Dios, pero que también volverá algún día, y estamos expectantes a ese día, Señor, para estar contigo eternamente. Oh Espíritu Santo, ayúdanos siempre a poder entender estas realidades en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos vivir, sea enfermedad, sea riqueza, sea muerte, sea nacimiento, sea cualquier cosa, Señor, que tú seas obrando en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.